Entonces, cuando hablamos de lectura crítica, implican varios factores o varios aspectos que debemos evaluar para leer adecuadamente o interpretar adecuadamente los resultados de los estudios que estamos valorando, que va desde de la evaluación de la calidad metodológica, la valoración de los potenciales riesgos de sesgo y de cuál sería la confianza que le asignamos a los resultados de un estudio o del artículo que estamos leyendo. Entonces, antes de ir al instrumento para evaluar calidad, vamos a ver un poco de por qué es importante valorar adecuadamente esos estudios o leer críticamente un estudio antes de poder tomar una decisión clínica, antes de decidir si dar o no dar un tratamiento a un paciente o de abordarlo de cierta manera. Entonces, cuando hablamos de pruebas diagnósticas, nos referimos a qué tan buena es una prueba o un método para diferenciar diferentes grupos de personas, los que tienen la enfermedad y los que no tienen la enfermedad. Entonces, si nos ponemos en una situación en la que, ¿qué pasaría si a ustedes le dicen, tú tienes cáncer de estómago, pero verdaderamente sí lo tienes? Entonces, esta situación vas a recibir el tratamiento adecuado, vas a recibir probablemente indicaciones y si el diagnóstico es tempranamente vas a recibir, tienes una mejor expectativa de vida. En cambio, ¿qué pasaría si te dicen que tienes cáncer de estómago, pero en realidad no lo tenías? ¿Qué es lo que va a pasar? Por una parte, los pacientes pueden entrar en algunos aspectos de salud mental como depresión, ansiedad, frente a un diagnóstico tan terrible como es el cáncer. Y por otro lado es que pueden recibir un tratamiento inadecuado, un abordaje inadecuado, que también haría daño al paciente. Y por el lado de salud pública, como sistema de salud, habría una inversión, una asignación de recursos que no debieron haberse realizado. Entonces hay una asignación de recursos para el diagnóstico, para el tratamiento, para el soporte, para el mantenimiento, la rehabilitación o los cuidados paliativos que pudiera tener la enfermedad más adelante. ¿Y qué pasa si te dicen, usted no tiene cáncer de estómago, pero en realidad sí lo tiene? Se dice que este es uno de los resultados un poco más críticos en este tipo de estudios, porque no queremos decirle a un paciente que no tiene la enfermedad cuando verdaderamente sí lo tenía, especialmente en etapas tempranas de la enfermedad. Por ejemplo, un tamizaje de cáncer de cuello uterino, un tamizaje de cáncer de mama. ¿O qué pasaría si usted le dicen que usted tiene cáncer de estómago y verdaderamente no lo tiene? Son los escenarios ideales, que me digan que no tengo una enfermedad cuando verdaderamente no lo tengo y que me digan que tengo la enfermedad cuando verdaderamente sí lo tenía. Entonces, estos ejemplos sencillos es a lo que llamamos los valores, los verdaderos positivos, los falsos positivos, falsos negativos y verdaderos negativos. ¿Qué es importante para la interpretación de los resultados en pruebas diagnósticas? Es poder conocer las características de la población. A esto nos lleva a también tener el conocimiento de cuál es la prevalencia de la enfermedad en la población que yo estoy valorando, en la población que ha sido incluida en un estudio de precisión diagnóstica. Entonces, para ver definiciones básicas, la validez de una prueba diagnóstica va a ser la capacidad de esta prueba para poder diferenciar el grupo de las personas que no tienen la enfermedad y de las personas que tienen la enfermedad, o diferenciar enfermos de sanos. Y de aquí viene la sensibilidad y la especificidad. Entonces, la sensibilidad de una prueba va a ser la capacidad que tiene la prueba para identificar correctamente a los enfermos, para poder identificar a aquellas personas que tienen la enfermedad cuando verdaderamente lo tienen.
Y la especificidad va a ser la capacidad que tiene la prueba para poder identificar adecuadamente a las personas sanas, identificar a aquellas personas que no tienen la enfermedad, que están sanos, cuando verdaderamente no tienen la enfermedad. Y esto nos lleva a la clásica tabla de 2×2, que ya lo deben de conocer, en donde tenemos en las filas los resultados de la prueba, o los enfermos y los resultados positivos y los resultados negativos. Y en las columnas tenemos los enfermos y los sanos, los que no tienen la enfermedad. Entonces, aquí en esta intersección entre los enfermos y un resultado positivo tenemos los verdaderos positivos, los que tienen la enfermedad y tienen una prueba positiva. En la intersección entre los enfermos y los que tuvieron un resultado negativo, tenemos los falsos negativos, los que tienen la enfermedad pero tuvieron una prueba negativa. Recordar siempre que estos son los pacientes más críticos o las situaciones que debemos evitar en el área clínica. En la intersección entre los sanos y los resultados positivos tenemos los falsos positivos, quienes no tienen la enfermedad pero tuvieron una prueba positiva. Y la última intersección, que son los sanos con resultados negativos, tenemos los verdaderos negativos, quienes no tienen la enfermedad y tuvieron una prueba negativa. Entonces, ustedes recibieron una lectura que es un artículo sobre la aplicación de la evaluación de la bilirrubina transcutánea en recién nacidos menores de 34 semanas. Entonces, he puesto como ejemplo el mismo cuadro que está en el artículo porque muy probablemente lo van a ver en otros estudios de precisión diagnóstica, que es valorar la curva ROC. El estudio evalúa o quiere evaluar cuál es la precisión diagnóstica de la bilirrubina transcutánea en recién nacidos pretérminos en los diferentes sitios de medición. Hay una situación que ocurre en los recién nacidos, en los menores de 28 días al nacimiento, pueden llegar a tener una ictericia transitoria o fisiológica o una ictericia patológica, a lo que le llamamos hiperbilirrubinemia neonatal o ictericia patológica. Entonces, si esta enfermedad no es diagnosticada adecuadamente, si confundimos ictericia patológica con ictericia transitoria, podríamos llevar a un manejo inadecuado de los bebés. La ictericia, como ustedes quizás lo han visto, que es la coloración amarilla del recién nacido, a pesar de que pudiera parecer algo no tan complicado, puede llegar a agravarse hasta un kernicterus, que es la complicación neurológica de la ictericia. Entonces, estos bebés, si es que tienen hiperbilirrubinemia neonatal y si la prueba que estamos utilizando es adecuada y nos da los valores correctos, ese bebé va a recibir un tratamiento llamado fototerapia, en donde se colocan luces LED para poder disminuir, ayudar a que el bebé pueda disminuir los valores de bilirrubina en sangre. Entonces, esta prueba nos va a ayudar tanto a poder diagnosticar la enfermedad, como también poder monitorizar cómo es que va evolucionando el bebé frente a este tratamiento. Entonces, este es el gráfico de una curva ROC. Tenemos el eje de las Y y el eje de X. En el eje Y vamos a tener los verdaderos positivos. Quiere decir que aquí tenemos los valores de sensibilidad de la prueba. En el eje X tenemos los falsos positivos. Quiere decir que acá tenemos la especificidad complementaria. Entonces, si en el eje Y tenemos a la sensibilidad de la prueba, nosotros esperaríamos que todas las pruebas tengan un valor en 1, que sería el 100% de sensibilidad. Pero no todas las pruebas nos van a dar, o sería un escenario ideal.
el punto en donde caiga el valor de una prueba es su porcentaje de sensibilidad. Por ejemplo, de esta prueba, que es la bilirrubina transcutánea en la zona de la frente, la tenemos que está más o menos en, podríamos decir 0.38 por ahí, que sería un 38% de sensibilidad. El eje X, que es la especificidad, para razones prácticas vamos a considerar que en donde se encuentra el punto 0 sería el 100% de especificidad y donde está el 1 sería el 0% de especificidad. Entonces, si yo tengo un valor más cercano al 0 con respecto a la especificidad y más cercano al 1 con respecto a la sensibilidad, tendría una mejor precisión la prueba para la patología o los fines que se está aplicando. Esta curva o esta línea que se va generando en el gráfico, que ustedes ven que son 4, es la curva ROC. Esta línea que se genera entre las intersecciones de la sensibilidad y la especificidad entre Y y X es la curva ROC. Y a lo que nosotros llamamos el área bajo la curva es este espacio o el área que se crea debajo de la curva. Esta línea diagonal que ven, esta intersección, es un espacio en donde no queremos que llegue nuestra prueba. Si una prueba llega a tener el punto en esta intersección, significaría que no hay diferencias entre los sanos y los enfermos. Entonces, en los gráficos de las curvas ROC vamos a tener cada una de las pruebas que se estén evaluando en el estudio. Este gráfico está en gris, que no lo podemos ver muy bien, pero generalmente tienen colores que sí se puede diferenciar. Entonces aquí tenemos los resultados de la bilirrubina transcutánea en la zona de la frente. Recuerden que el estudio es para evaluar cuáles de las zonas en donde se va a aplicar el bilirrubinómetro tiene mayor precisión. Esto es bilirrubina transcutánea en la frente, bilirrubina transcutánea en el esternón y bilirrubina transcutánea en el espacio, en la región interescapular. Entonces, el artículo nos dice que la bilirrubina transcutánea en frente es de 0.78, en esternón es de 0.77 y en la región interescapular es de 0.781. Entonces esto quiere decir que la zona en la que tiene mejor precisión la prueba es en la región interescapular. Y así, de sencillo es la interpretación de esta curva ROC. Para fines prácticos hay otras definiciones estadísticas aquí, pero lo que queremos es conocer cómo se va a interpretar. Entonces lo ideal sería, como les mencionaba, tener una línea o una intersección que se acerque más al eje de las Y, que la sensibilidad esté más cercano al 1 y que la especificidad también esté más cercano al 100%, que sería al 0. El valor que se le da de 0.78 para la región interescapular está más o menos por aquí. Bien, entonces, cuando hablamos de valorar la calidad de la evidencia o de valorar críticamente un estudio, hablamos de confianza. ¿Cuál es la confianza o la certeza de la evidencia? ¿Cuán válidos son los resultados de un estudio para poder tomar una decisión? La toma de decisiones se da a 3 diferentes niveles. Se va a dar a nivel macro, que es si el Ministerio de Salud quiere introducir una nueva prueba diagnóstica para COVID. Entonces se va a hacer una revisión sistemática o una valoración de múltiples estudios que hayan aplicado la prueba en una población específica. Con esa evidencia, el tomador de decisión va a recomendar si utilizar o no esa nueva prueba. A nivel meso se da si en un hospital o en una red de salud se quiere introducir por ejemplo, un tomógrafo que no se utiliza
en esa red asistencial, porque hay un instituto nacional más cercano. Entonces refieren a todos los pacientes a ese instituto nacional. Pero, ¿qué pasaría si esta red de salud o este grupo de establecimientos, estas cifras tuvieran un tomógrafo que podría mejorar o hacer un diagnóstico oportuno y evitar ese tiempo del diagnóstico? Va a utilizar una evidencia científica, probablemente una evaluación de tecnologías sanitarias que es basada en evidencias, para decidir si compra o no el tomógrafo en esa institución o si sigue enviando a sus pacientes a un instituto nacional en donde tenga la tecnología adecuada. La toma de decisiones a nivel micro se da en ustedes, en aquel profesional de salud que desea utilizar una prueba diagnóstica, que desea utilizar un tratamiento, un fármaco, un medicamento, una terapia física, una terapia psicológica. Entonces, a nivel micro, un profesional de salud se puede ubicar en un escenario en el que tiene una nueva tecnología o un nuevo método de diagnóstico, un nuevo tratamiento, etc. Entonces, ¿cómo va a decidir ese profesional de salud? ¿Cómo ese médico decide cuál sería la prueba adecuada para poder diagnosticar adecuadamente y que su paciente reciba un abordaje ideal? Es utilizando también evidencia científica a través de guías de práctica clínica o a través de revisiones sistemáticas o los tipos de estudios que he identificado. No todo está en las guías de práctica clínica. Entonces, ¿cómo ese profesional de salud va a confiar en los resultados de un estudio? Es evaluando la calidad que esos estudios están reportando. Entonces, se evalúa la calidad de la evidencia reportada, pero también evalúa la presencia del riesgo de sesgo potencial. Hay que tener claro esto aquí, porque a veces hablamos de que el estudio X tiene alto sesgo. Entonces, medicina basada en evidencia no hablamos de la presencia de sesgo, sino que hablamos de la potencial o el potencial riesgo de sesgo que pueda tener, porque no lo podemos comprobar. Nosotros estamos leyendo, estamos interpretando lo que el autor ha redactado en un artículo. Ahora, una búsqueda más exhaustiva para una revisión sistemática sería contactar a los autores y que nos resuelvan las dudas del instrumento. Entonces, ¿cómo es que yo voy a valorar o cómo es que voy a asignar mi confianza a los resultados de un estudio utilizando un instrumento? En este caso, el instrumento QADAS-2, que el Manual de Revisiones Sistemáticas de Estudios de Precisión Diagnóstica de Cochrane lo recomienda. Este instrumento tiene 4 dominios. El dominio 1 corresponde a la selección de los pacientes. ¿Cómo es que se hizo la selección o la asignación de pacientes al estudio? Idealmente debería ser aleatorio. El dominio 2 se refiere a la prueba índice, a la prueba que estamos evaluando, esa nueva prueba que queremos introducir para el diagnóstico de una patología. Y el dominio 3 evalúa la prueba estándar o la prueba de referencia. El gold estándar o la prueba de oro, la prueba de referencia con la que se debe comparar esta nueva prueba introducida. Y el dominio 4 evalúa el flujo de los pacientes o el tiempo entre la realización de la prueba índice y la prueba de referencia o ambas en paralelo. Evalúa los momentos de realización de la prueba. Los 4 dominios de QADAS evalúan el riesgo de sesgo. Sin embargo, los 3 primeros dominios evalúan tanto riesgo de sesgo como aplicabilidad. Ustedes van a ver que cada dominio tiene un conjunto de preguntas y ese conjunto de preguntas termina con una pregunta orientadora respecto a la aplicabilidad de esa prueba en la situación clínica que estamos evaluando, la pregunta pico que hemos formulado. Entonces, ¿cómo es que se aplica la prueba o cómo es que se aplica QADAS-2? Tiene 4 fases. La primera fase o el primer paso es resumir la pregunta. En este caso, en el caso de que estuviéramos haciendo una revisión sistemática, es una pregunta para la revisión. En el caso de que nosotros queremos hacer un abordaje clínico, una decisión de nivel micro, entonces es elaborar una pregunta pico que se asocie o que tenga relación con el caso o el paciente caso que estoy evaluando.
El segundo paso es adaptar la herramienta y producir una guía específica de revisión. Aquí QUADAS se refiere a que yo tengo que adaptar el instrumento QUADAS y sus preguntas y redactar un protocolo de revisión sistemática. Esto para esos casos. Pero si yo lo que estoy haciendo es valorar el estudio para un grupo de pacientes específicos o para un caso de un paciente, lo que tengo que valorar es cuántas de todas las preguntas que tiene QUADAS son aplicables al tipo de prueba, al tipo de método diagnóstico que voy a realizar o que voy a aplicar, perdón. El tercer paso, la tercera fase es construir un diagrama de flujo del estudio primario que estoy valorando, que estoy evaluando. Idealmente, los artículos o los estudios deberían reportar un flujograma de cómo es que se inició el enrolamiento, cómo se fue clasificando, quiénes recibieron la prueba y cómo hubo los subgrupos de valoración. No todos los estudios lo reportan. En el caso de que no se reportara, el evaluador o la persona que está leyendo el artículo debería crear elaborar de forma manual un flujograma sobre ese proceso de selección del estudio, de los sujetos del estudio. Y la cuarta fase o la principal es juzgar o valorar el sesgo, el potencial sesgo de ese estudio y la aplicabilidad del estudio a su pregunta. Y eso quiere decir la aplicabilidad del estudio para resolver esa situación clínica en la que se encuentra. La primera fase decíamos que era resumir la pregunta de revisión, resumir la pregunta clínica en el caso de que sea un caso, en el caso de que sea un paciente que está valorando. Hablamos de la ictericia neonatal o de la hiperbilirubinemia neonatal. Entonces, acá tenemos una pregunta pico. La pregunta es, en recién nacidos, ¿cuál es el mejor método para determinar hiperbilirrubinemia neonatal comparando la evaluación visual, la medición transcutánea versus la medición sérica, que sería el estándar, el gold estándar, en términos de sensibilidad y especificidad? En esta pregunta la población van a ser los neonatos o los recién nacidos. La intervención es la evaluación visual o la evaluación transcutánea. La evaluación visual se refiere a que en clínica nosotros podemos valorar, estimar un aproximado de bilirrubina en el bebé con las zonas en donde hay mayor concentración o coloración amarilla, que es la escala de Kramer. Y la evaluación transcutánea es con el dispositivo que ya hemos visto y que es el tema del artículo. Entonces la pregunta, si ustedes se dan cuenta, tiene múltiples intervenciones. Tiene dos intervenciones que van a ser comparadas con un gold estándar, que es la evaluación sérica o la evaluación de la bilirrubina sérica. Los desenlaces son sensibilidad, especificidad, la validez diagnóstica en las diferentes zonas de medición, ya que se dice que en los recién nacidos pretérmino, la zona en donde se valora el nivel de bilirrubina es un poco más complicado y los valores de precisión diagnóstica son difíciles de evaluar. Y también el uso de fototerapia, o sea, la aplicación de estas pruebas para decidir si al bebé con ictericia le voy a indicar una fototerapia o no. Y esta pregunta fue una pregunta de la guía de ictericia neonatal del Ministerio de Salud y vamos a darnos cuenta cómo se respondió finalmente. Entonces la segunda fase, cuando voy a leer un artículo de acuerdo a QUADAS, es adaptar la herramienta y producir una guía específica, un protocolo de revisión sistemática en el caso de que me encuentre en esa situación. Esto quiere decir que yo pudiera agregar alguna pregunta adicional al instrumento cuando corresponda o valga la pena, o pudiera omitir algunas preguntas, como por ejemplo hay muchas situaciones en las que se omite la pregunta de cegamiento, porque es difícil poder cegar al que va a aplicar la prueba dependiendo del tipo de procedimiento que es necesario para aplicarla. Entonces, se podría omitir el cegamiento, quien interpreta la prueba diagnóstica que está siendo evaluada
y quién interpreta los resultados de la prueba de referencia. Si es que estoy utilizando QUADAS para una revisión sistemática, lo primero que tendría que hacer es adaptar la prueba, adaptar QUADAS, desarrollar una guía de calificación, cómo es que voy a valorar esa nueva pregunta, o cómo voy a valorar o omitir o retirar alguna pregunta del instrumento. Y esa nueva versión, entre comillas, de QUADAS, la voy a aplicar a un conjunto de estudios que ya haya seleccionado, que haya identificado en la fase de selección de la revisión sistemática, y la voy a aplicar ya finalmente a todos los estudios que fueron incluidos a texto completo en el caso de que fuera una revisión sistemática. La tercera fase o el tercer paso es construir un diagrama de flujo para el estudio primario. Entonces, aquí la pregunta es, ¿el estudio tiene un diagrama de flujo? ¿Lograron encontrar el flujograma de los estudios? Perdón, de los sujetos. Pueden activar su micrófono o hacer preguntas si es que lo desean en el camino. Ustedes se han dado cuenta, el estudio no tiene un flujograma, no tiene un flujo gráfico, pero sí tiene algunas secciones en la redacción del artículo que describen cómo fue en la parte de metodología. Generalmente lo identificamos. En este caso, en el estudio de Agrawal, dice que son recién nacidos pretérminos tempranos, menores de 34 semanas con ictericia clínica y que han evaluado bilirrubina sérica a todos ellos. Dice que excluyeron a los recién nacidos en los que ya se inició fototerapia y aquellos que tienen una mala perfusión o un llenado capilar mayor a 3 segundos. Incluyeron 228 recién nacidos pretérmino o recién nacidos prematuros tempranos, menores de 34 semanas de edad gestacional. Pero ¿alguien logró encontrar cuántos de ellos iniciaron el estudio, cuántos fueron incluidos, cuántos fueron excluidos, cuántos se clasificaron como ictericia o sin ictericia, a cuántos se les aplicó una prueba y a cuántos se les aplicó la otra prueba? En realidad no tiene un flujograma y tampoco lo describe en la parte de metodología, ni al inicio de los resultados también a veces se describe cómo fue este flujo de selección, tampoco está. Ahora, si no está, no tenemos nada que reportar aquí, pero esta información que se ha identificado va a ser importante para la fase más adelante de la aplicación de QUADAS. Idealmente debería ser esto, tener un flujograma de cuántos eran elegibles para el estudio, cuántos fueron excluidos, cuántos se incluyeron, cómo se clasificaron, porque siempre hay dos grupos con enfermedad, con insuficiencia cardíaca en el ejemplo, y sin insuficiencia cardíaca, sin la enfermedad. Cuántos fueron incluidos o excluidos, a cuántos se les aplicó la prueba y cuáles fueron los puntos de corte que se utilizaron para la aplicación de la prueba. Bien, entonces el dominio 4 ya es de la prueba misma, la aplicación de QUADAS. Perdón, la fase 4 es la aplicación del instrumento y evaluar o valorar el sesgo y la aplicabilidad. Entonces empezamos por el dominio 1, que se refiere a la selección de pacientes. Para este dominio la pregunta es respecto al riesgo de sesgo. ¿Podría la selección de pacientes haber introducido sesgos? ¿Podría la selección de pacientes en el estudio de bilirrubina transcutánea haber introducido sesgos? Cada dominio tiene una pregunta principal, pero esa pregunta principal puede ser respondida finalmente con 3 preguntas orientadoras. Primero se responden estas 3 preguntas y luego nos permite emitir un juicio de cuánto es el riesgo de sesgo que hay para este dominio. Entonces, antes de valorar el riesgo de sesgo del dominio 1, vamos a responder. En el estudio de bilirrubina transcutánea se enroló una muestra
consecutiva o aleatoria de pacientes. Ok. Bueno, en el estudio no nos refiere cómo fue el procedimiento del enrolamiento de la selección de los pacientes. Idealmente debería decirnos se enroló, se enlistaron, se incluyeron de manera aleatoria un grupo de pacientes para el grupo de bilirrubina transcutánea y para el otro grupo de la prueba de bolo estándar. Pero no nos da esta información. Entonces la respuesta aquí es no. Se evitó un diseño de casos y controles. En la metodología, el estudio no describe una situación en la que hay un grupo de casos, un grupo de pacientes, una clasificación de un grupo de pacientes que tienen ictericia neonatal y otro grupo que no tiene la enfermedad pero que tiene características similares al grupo de casos. Entonces acá también la respuesta es no. Se evitaron exclusiones inapropiadas. El estudio, ustedes recuerdan, aquí nos dice, los que fueron excluidos fueron recién nacidos en los que ya se inició la fototerapia y aquellos con mala perfusión. Entonces, los recién nacidos o los neonatos que ya estaban en fototerapia no fueron incluidos para la valoración para la aplicación de la prueba, porque ellos ya han recibido, están en una situación, en un tratamiento que va a disminuir o no les va a permitir determinar el valor real de bilirrubina que tenían los bebés al ingreso. Pero solamente este fue su criterio. Entonces, podría ser apropiado, entonces podríamos decir que sí. Entonces, para valorar un dominio es si todas las respuestas a las 3 preguntas son sí, sería bajo riesgo de sesgo. Si todas las respuestas a las preguntas es no, sería un alto riesgo de sesgo. Si todas las respuestas a las 3 preguntas orientadoras es poco claro, el riesgo de sesgo es dudoso. Entonces tenemos 2 preguntas con un no y una pregunta con un sí. Podríamos decir que el riesgo de sesgo para el dominio 1 de selección de pacientes en el estudio de bilirrubina transcutánea es alto riesgo de sesgo. La siguiente pregunta es respecto a la aplicabilidad. Entonces, al final de cada dominio, como les mencioné, hay una pregunta de aplicabilidad. Quadas nos pregunta, ¿hay preocupación de que la aplicación o la interpretación de la prueba está siendo evaluada no coincidan con la pregunta de revisión? Entonces, se refiere a que si el estudio, los resultados o la metodología que reporta el estudio no coincide con la pregunta clínica que hemos formulado. Entonces, nos dice, no debemos describir cuáles fueron esa situación. Entonces, aquí tenemos un bajo riesgo de sesgo, porque la prueba o el estudio coincide con la pregunta. Una de las intervenciones era la valoración de la bilirrubina transcutánea comparado con la bilirrubina sérica. El siguiente dominio es el dominio 2, que se refiere a la prueba índice o el riesgo de sesgo en la prueba índice. Igual, tiene una pregunta principal que determina el riesgo de sesgo y tiene 2 preguntas orientadoras que nos permite determinar el grado de riesgo de sesgo que presenta el estudio. Entonces, el dominio 2 nos dice, ¿podría la realización o la interpretación de la prueba índice haber introducido sesgos? Podría ser que la aplicación de la bilirrubina, la medición de la bilirrubina transcutánea o la interpretación de la misma puede haber introducido sesgos. Entonces acá tenemos que escribir la prueba, cómo es que se realizó y cómo es que se interpretó. En el estudio nos mencionan que se aplicó la bilirrubina transcutánea, fue medida en 3 zonas, en 3 sitios de medición. En la frente, en el esternón, en la región interescapular, y se valoró con un dispositivo médico llamado bilirrubinómetro JM103, que es la marca del laboratorio.
y nos dicen que ellos hicieron 3 mediciones consecutivas, 3 lecturas consecutivas. Después, en cada uno de los sitios, quiere decir que para valorar bilirrubina enfrente, hicieron 3 valoraciones. Para valorar bilirrubina en esternón, también hicieron 3 lecturas o 3 mediciones, igual con la región interescapular. Luego de estas 3 lecturas consecutivas en cada una de las 3 zonas, a los 15 minutos de haber valorado, tomaron una muestra de sangre periférica, 0.5 mililitros, para valorar la bilirrubina sérica. ¿Cuál fue el método que aplicaron? Fue el método de Diazo. Y la decisión de iniciar fototerapia estuvo basada en la bilirrubina sérica. Entonces, toda esa parte que hemos leído en el artículo y que está reportado por los autores nos va a ayudar a interpretar o a responder este dominio. La pregunta 1 o la pregunta orientadora 1 es: ¿fueron interpretados los resultados de la prueba índice sin conocimiento de los resultados de la prueba de referencia? Esta pregunta se refiere a que si cuando se aplicó, tenemos 2 pruebas, ¿cierto? Tenemos la prueba, la bilirrubina transcutánea y la bilirrubina sérica. La prueba de referencia es bilirrubina sérica. La prueba índice o la prueba que se está valorando es la bilirrubina transcutánea. Entonces, al interpretar los resultados de bilirrubina transcutánea, se realizó esta interpretación sin tener conocimiento, sin saber cuáles fueron los resultados de la prueba de referencia. Entonces, si la bilirrubina transcutánea me decía que tenía 17.5, entonces esta interpretación yo la realicé sin saber que en el mismo bebé él tenía un valor de 25 miligramos por decilitro en bilirrubina sérica. Si es así, entonces la respuesta acá es sí. Entonces, pero si no tenemos la información o no la reporta, lo colocamos no. Pero si sugiere a que podría ser esta la situación, podemos colocar poco claro. Sin embargo, en la prueba no la reporta, no enuncia ni en la metodología ni en los resultados que ambas lecturas fueron de manera independiente y también de manera cegada. Entonces acá la respuesta es no. La segunda pregunta orientadora es: si se utilizó un umbral o un punto de corte para definir la positividad o la negatividad de la prueba índice, fue especificado previamente. ¿A qué se refiere? Que todas las pruebas tienen un punto de corte en el cual nosotros determinamos que sí tiene la enfermedad o que no tiene la enfermedad. Digamos que para determinar ictericia neonatal, el punto de corte sea 18 miligramos por decilitro. Es un número aleatorio, no es el real. Entonces, si se utilizó este punto de corte de 18 miligramos por decilitro para definir si tiene ictericia o no tiene ictericia con la bilirrubina transcutánea, fue especificado previamente al inicio en la metodología. Los autores enuncian o refieren: este va a ser el punto de corte para determinar el hiperbilirrubinemia neonatal o para determinar ictericia neonatal. No es claro porque mencionan sí de un valor X en el artículo, pero no lo especifican si ese va a ser el punto de corte o el umbral que van a utilizar para todo el estudio, tanto para bilirrubina transcutánea o para bilirrubina sérica. Entonces tenemos aquí una situación de una respuesta de no y una respuesta de poco claro. Entonces podríamos decir, para responder a la pregunta del dominio 2, que el riesgo de sesgo es dudoso. Y vamos anotando. Para el dominio 1 teníamos alto riesgo de sesgo. Para el dominio 2 tenemos riesgo de sesgo dudoso. Y la pregunta de aplicabilidad que va acompañada con cada uno de los dominios. ¿Hay preocupación de que la conducción de la prueba índice o su interpretación no coincidan con la pregunta de revisión?
¿Qué es lo que pasa también? Por ejemplo, si yo he formulado mi pregunta, en la pregunta pico siempre es importante especificar los puntos de corte. Por ejemplo, si en mi hospital el punto de corte para determinar bilirrubina era 16, pero el estudio me reporta un punto de corte de 25, entonces no me va a ser útil finalmente, porque los criterios que se están utilizando en mi área clínica, en mi hospital, en el escenario donde deseo aplicarlo, no coinciden, a menos que el grupo o la persona que ha formulado la pregunta o se encuentra en esa situación haya decidido que el punto de corte es un número X que justamente coincide con la prueba, con el estudio, el punto de corte que refiere al estudio. Entonces, hay preocupación de que la conducción de la prueba, de la aplicación o la valoración de la bilirrubina transcutánea o la interpretación de la misma no coincida con la pregunta de revisión. En este caso le hemos colocado alto porque no podíamos asegurar ciertamente cuál era el punto de corte verdadero que se estaba utilizando en el estudio. El dominio 3 es referente a la prueba de referencia o al gol estándar. Es eso que podría presentar. ¿Podría la realización o la interpretación de la prueba de referencia haber introducido algún sesgo? Es similar a las preguntas que están en el dominio 2 de la prueba índice. Entonces, las dos preguntas orientadoras nos dicen, ¿el estándar de referencia o el gol estándar clasifica correctamente la condición de estudio? Entonces tenemos que valorar cuál es la sensibilidad y la especificidad del gol estándar que nos está presentando el estudio, si verdaderamente está clasificando los neonatos que tienen ictericia neonatal y está descartando a los neonatos sanos, a los que no tienen ictericia. El estudio utiliza la prueba valora el nivel de bilirrubina sérica, que es el gol estándar a nivel internacional para el diagnóstico de ictericia neonatal. Entonces sí, han utilizado, o el gol estándar sí clasifica correctamente la enfermedad. La pregunta 2 es sobre si se realizó la interpretación de los resultados de la prueba de referencia sin conocer los resultados de la prueba índice. Al igual que en el dominio 2, esta pregunta es poco claro porque no nos da una información si es que cuando tuvieron los resultados de bilirrubina sérica ya se conocían cuáles eran los resultados de bilirrubina transcutánea. Entonces esto nos lleva a que el riesgo de sesgo del dominio 3 de la prueba de referencia sea dudoso. Entonces tenemos que en el dominio 3 el riesgo de sesgo es dudoso. Y la pregunta orientadora o la pregunta de aplicabilidad nos dice, ¿hay alguna preocupación de que la conducción de la prueba de referencia o su interpretación no coincida con la pregunta de revisión? En este caso sí coincide, porque en la pregunta pico que se formuló en este caso es el gol estándar o el comparador fue el uso de la medición de bilirrubina sérica. Igual, en el caso de que sea un paciente, un grupo de pacientes que voy a valorar, si esa prueba, el gol estándar que yo propuse en la pregunta clínica coincide con el gol estándar que se utilizó en el estudio que estoy evaluando, que estoy valorando. En este caso es bajo. El dominio 4 se refiere al flujo y a los tiempos de aplicación de la prueba. Entonces nos dice, ¿podría el flujo de pacientes haber introducido algún sesgo? En este caso tenemos que describir cómo es que se fueron enrolando los pacientes y cómo es que se clasificaron dentro de la prueba, lo que nos puede orientar la inclusión o los datos que reportan en la tabla de 2x2, que debería estar en el estudio. En este caso no está y no está bien descrito tampoco, no hay un flujograma. Y tampoco nos permite crear o elaborar un flujograma para poder determinarlo. Y también describir el intervalo de tiempo y las intervenciones realizadas entre la prueba índice y la prueba de referencia. Entonces esta información tampoco lo tenemos. Tenemos un dato de en qué momento el valor o la utilidad de la prueba
para indicar fototerapia, sí lo está, pero principalmente esto, el flujo de los pacientes no lo reporta. Entonces, tenemos un alto riesgo de sesgo en el dominio 4. Dominio 4, alto riesgo de sesgo. Las 3 preguntas orientadoras de este dominio es: ¿hubo un intervalo apropiado entre la prueba índice y la prueba de referencia? Aquí no siempre nos ayuda el conocimiento que tenemos de la enfermedad o la expertise de la enfermedad. En el caso de que tengamos el rol de metodólogo, siempre nos ayuda a tener un experto clínico. En el caso de que yo sea un experto clínico o que yo sea un médico o especialista o digamos un pediatra o un neonatólogo y tengo conocimiento de cuál es la prueba índice adecuada, cuál es la prueba de referencia adecuada y cuál es el tiempo correcto para valorar, podría responder mejor. Para esta pregunta sí hubo un intervalo de prueba entre la prueba índice y la prueba de referencia que fue de 15 minutos después de 3 lecturas. Para la pregunta 2 se refiere a que si fue aplicada en todos los individuos la misma prueba de referencia, el gold estándar se aplicó a los 228 recién nacidos del estudio o solamente se aplicó a la mitad y a la otra mitad se les aplicó el bilirrubina transcutánea. El estudio dice que a todos los bebés se les valoró, a los 228 se les midió la bilirrubina transcutánea en los 3 sitios y a esos mismos 228 se les evaluó, se les midió la bilirrubina sérica con una muestra de sangre periférica. Entonces sí fue aplicada. Pero fueron incluidos todos los pacientes en el análisis. Eso no lo tenemos claro porque no está ese flujo de selección de los pacientes y tampoco tenemos un reporte de cuántos se perdieron en el seguimiento, cuántos no continuaron se tienen los datos completos. Entonces acá tenemos 2 sí y 1 no. Y como les mencioné al inicio, el dominio 4 no tiene una pregunta de aplicabilidad, sino solamente los 3 dominios iniciales. Entonces, esta es la forma como se reportan los estudios en el caso de que esté haciendo una revisión sistemática. El estudio, el artículo, el autor que estoy evaluando, la probabilidad de sesgo de acuerdo a los 4 dominios y la preocupación sobre la aplicabilidad de los resultados de acuerdo a las 3 preguntas orientadoras. Teníamos la selección de individuos, que en el caso de la medición de bilirrubina transcutánea era de alto riesgo de sesgo, que sería una carita triste, o podemos ponerle un signo de menos. Para el dominio de la prueba índice también teníamos un riesgo de sesgo dudoso, que sería un signo de interrogación o un signo de más menos. Para el dominio de la prueba de referencia teníamos un alto riesgo de sesgo, que sería una carita triste o un signo de menos. Para el dominio de flujos y tiempos también teníamos alto riesgo de sesgo, que también sería una carita triste. Y para los dominios de aplicabilidad sí teníamos probabilidad alta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Quadas en el caso de que esté realizando una revisión sistemática? Que este instrumento no nos va a dar un porcentaje de riesgo de sesgo que tiene, o no nos va a dar un valor de 3 de 4 o 2 de 4, 1 de 4 o 4 de los 7 del total, sino que se valora cuáles son los sesgos potenciales y cómo es que ese sesgo podría afectar a la interpretación de los resultados. Entonces, cómo es que el sesgo en la selección de los individuos puede afectar en la interpretación de los resultados. Si no es claro cómo es que si se seleccionaron adecuadamente, si por ejemplo tiene alto riesgo de sesgo en la prueba índice que no describe adecuadamente o que no fue aplicado adecuadamente, que no hubo un cegamiento entre la interpretación de los resultados de la prueba índice y de la prueba de referencia,
Entonces, ¿cómo es que estas situaciones, estos errores, podrían afectar a la interpretación o podrían afectar al resultado que está reportando el estudio? Más que valorar un porcentaje o una proporción de respuestas para cada dominio. Entonces aquí viene la utilidad de aplicar una prueba o aplicar un instrumento de valoración de riesgo de sesgo al interpretar un estudio. ¿Por qué siempre lo utilizamos? Porque si ustedes se dan cuenta, cada uno de los 4 dominios que hemos ido valorando nos ayuda a revisar cada sección del artículo y valorar qué es lo que vamos a interpretar. Y valorar en el caso de Quadas si la prueba o el estudio que estamos utilizando se aplica, si los resultados se están aplicando a la situación clínica, a la situación de salud, a la situación problemática en la que me enfrento. Si esos resultados del estudio X se puede aplicar al caso clínico que tengo en mi hospital. En el caso de que sea una guía de práctica clínica, si es que esa prueba si esos estudios, los resultados son válidos para poder brindar una recomendación a un grupo de pacientes o al sistema de salud. Entonces, como les mencioné, este estudio fue uno de los 4 estudios que se utilizaron para responder a la pregunta PICO. La pregunta PICO fue un poco amplia porque fue la situación que los neonatólogos describieron para poder responder y que integra toda la problemática de diferentes hospitales con áreas de neonatología. Ellos querían evaluar la evaluación visual con la escala de Kramer, la medición de bilirrubina transcutánea versus la valoración de bilirrubina sérica. Entonces, cuando yo hablo de confianza metodológica, ya no solamente valoro el riesgo de sesgo, sino que también tengo que valorar, por ejemplo, la imprecisión de los estudios, el tamaño de la muestra, cuán precisos son los resultados que me está dando, cuáles son los intervalos de confianza que reporta para cada estadístico de riesgo, cuáles son el grado de precisión de los resultados que me está reportando. Y también ese riesgo de sesgo o esas situaciones o escenarios del desarrollo tanto del diseño como del desarrollo del estudio y cómo estos aspectos pueden afectar a la interpretación final. Con toda esta valoración que se hace a través del enfoque GRADE o de la metodología GRADE, el estudio que hemos valorado tiene una muy baja calidad de la evidencia, además de tener un alto riesgo de sesgo. Pero fue uno de los estudios que se utilizó. Entonces esta es la interpretación que se hace para los resultados reportados por el estudio. El estudio reportó un desenlace de confiabilidad diagnóstica en la evaluación transcutánea en la región frontal. Recuerdan ustedes que había 3 sitios de valoración, la zona frontal, la external y la región interescapular. Y también decía el estudio que la zona interescapular tuvo mayor precisión diagnóstica. Sin embargo, cuando nosotros interpretamos con los grados de evidencia con GRADE, decimos que si tenemos una recomendación basada en muy baja calidad de la evidencia, en este caso el estudio de Agrawal, reportó muy baja calidad de la evidencia. Entonces, quiere decir que si surgen nuevos estudios, existe muy alta probabilidad de que va a cambiar los resultados. Entonces, cualquier estudio nuevo que salga va a tener resultados diferentes a lo de ese estudio. Y es lo mismo en la práctica clínica. Si yo aplico o tomo como referencia los resultados de un estudio de muy baja calidad, puede que no encuentre los mismos resultados del estudio en mis pacientes que estoy tratando. Y esto nos llevó a una recomendación en que la guía dice al medir la bilirrubina, use el bilirrubinómetro transcutáneo en bebés con una edad gestacional de 35 semanas o más y una edad postnatal de más de 24 horas. Si ustedes recuerdan, el estudio era en recién nacidos prematuros tempranos menores de 34 semanas.
A pesar de que el estudio reportaba resultados de alta precisión, específicamente para la región interescapular, el grado de evidencia era de muy baja calidad, lo que no nos permitía tener una confianza en lo que estaba reportando el estudio. Por eso el grupo de expertos decidió hacer una recomendación, pero para los recién nacidos mayores de 34 semanas, ya de 35 semanas de edad gestacional y más de 24 horas. Si no hay un bilirrubinómetro transcutáneo disponible, mira la bilirrubina sérica. Si ustedes recuerdan, en el estudio, en la pregunta pico, el gol estándar es bilirrubina sérica. Si es que no hay el bilirrubinómetro transcutáneo, siempre va a ser el gol estándar el que se va a recomendar por sobre las otras pruebas. Bueno, y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta o si está todo claro.